Buenas noches, chicos. ¿Logran escucharme? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Buenas docente. noches, Sí, docente. sí, que le ¿Se escucho. Buenas escucha? noches, Buenas doctora. noches. Buenas noches, Bien. doctora, se lo escucha bien. Ok, chicos, gracias. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a tomar asistencia, por favor. Aguilar Condori, Presente. Doctora. buenas noches. Aguirre Roa, Presente, amiga. buenas noches. Alarcón Bobadilla, Alarcón Bobadilla. Albornoz Chauca, Buenas noches, presente. buenas noches. Alcahuamán Anchinquipa, Buenas noches, Miss. buenas noches. Alves Goncalves, Alves Goncalves, Arana Sánchez, Arana Sánchez, Arapa Díaz, Arapa Buenas Díaz, noches, buenas profesora noches. presente. Arévalo Valles, Presente, Arévalo doctora. Valles, Presente, doctora. buenas Buenas noches. noches. Calcín Calli, Calcín, Chavesta Chandubí, Chavesta Chandubí, Chuquimbalqui Sánchez, Presente, doctora. Chuquimbalqui, Buenas noches. buenas noches. Espinosa Ruiz, Espinosa Ruiz, Ferrer Saldaña, Ferrer Presente, Saldaña, buenas noches. buenas noches. Figueroa Pinche, Figueroa Pinche, Flores Imán, Flores Imán, Gamboa Rojas, Gamboa Rojas, Gamboa Tello, Gamboa Tello, González Romero, Grandes Poquiama, Grandes Poquiama, Grefa Ashanga, Grefa Ashanga. Presente, presente, Miss Grefa Shanga. Buenas noches. Hernández Escurra, Hernández Escurra, Guamán, 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 Jorge Mancilla, Jorge Mancilla, Lalangui Vances, Lalangui Vances, Lanza Álvarez, Lanza Álvarez, Lucio Carranza, Lucio Presente, doctora, Carranza, buenas noches. buenas noches. Maldonado Jaimes, Presente, doctora. Buenas Maldonado, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Malpartida Patasca, Malpartida Presente, docente. Patasca, buenas noches. Méndez Portales, Méndez Portales, Muyisaca Maita, Presente, Muyisaca, maestra. buenas noches. Muñoz García, Muñoz García, Ojeda Puma, Ojeda Presente, Miss. Puma, Presente, doctora. buenas Presente, doctora, noches. buenas noches. Paco Cari, Paco Cari, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Pacheco Villanueva, Pacheco Villanueva, Palomino Aguilar, Palomino Aguilar, Palomino Castillo, Palomino Castillo, Panibra Pilco, Panibra Pilco, Párraga Vila, Párraga Vila, Peña Vázquez, Peña Vázquez, Perales Acuña, Perales Acuña, Pereda Bocanegra, Pereda Buenas Bocanegra, noches. Buenas buenas noches, noches, doctor. Presente. buenas noches. Poco Cuno, Poco Cuno, Quispe Huilca, Presente, Quispe doctora. Huilca, Buenas noches. buenas noches. Reyes González, Reyes González, Ríos Mar, Ríos Mar, Rojas Fernández, Rojas Fernández, Tarqui Cuba, Presente, doctora. Presente. buenas noches. Torres Buenas noches. Romero, Buenas noches. Presente, Miss. buenas noches. Trujillo López, Trujillo López, Ucria Casas, perdón, Urcia Casas, Presente, doctora. Urcia Casas, Presente, doctora. Sandra.
Buenas noches. Valle, Valcárcel, Valle, Valcárcel, Vargas Onque, Vargas Onque, Velasco Leva, Velasco Leva. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Zamudio Castro, Zamudio, Zurita Manzanares, Zurita. Ok, chicos. Bueno, los que han ingresado hace un momento, a ver, aquí me escribió Arevalo Bardales. Buenas tardes, doctora. Clarita, buenas tardes, Zurita Manzanares también. Ok, ya chicos, dejar ahí en el chat eh, su asistencia. ¿Levantaron la mano? Me imagino, chicos, que es por la asistencia, Luis Alberto. Doctora, sí, correcto. Luis Alberto Hernández aquí. Ok, listo. Y Mireya también, ¿verdad? Sí, doctora. Ya Profesora, chicos, ¿cómo está está? bien. Muy buenas tardes. Le habla Andrea Sí. González, mi primer día de clase. Hola, no te logro escuchar bien. Sí, ¿me escucha, Miss, ahí? Ahora sí, un poquito mejor. Ah, ya, es mi primer día de clase, Miss, le decía. Ok. Sí, muy buenas ¿Tu tardes. nombre? ¿Por qué no me Andrea aparece? González Romero. González Romero. Ok, Sí, Andrea, ¿ya estás en el grupo de WhatsApp? no todavía, Miss. ¿Sería posible que por favor me puedan habilitar lo que es el link para poder ingresar? Ok. ¿Podrías, mi delegada está presente? ¿Kaori? Sí, doctora, ahí mando el link. Hola, Kaori. Por favor, pues, si puedes dejar el link para que los compañeros que aún no están en el grupo puedan unirse. Gracias. Bien, chicos. Diego, ¿tienes la manita arriba? Sí, doctora, no sé si es que me podía considerar en la asistencia, no sé si es que se me escuchó, sí estoy desde que inició la clase. Sí. Sí, Diego, Gra- está bien. Gracias, doctor. Acá los voy a considerar a las personas también que han escrito en el chat. Ok. Muy bien, chicos. Kaori, ¿podrías ayudarme a compartir la PPT? Sí, doctora, y la estoy compartiendo. Gracias. Me dice si se logra visualizar este docente. Sí, ahora sí se logra visualizar. Muy bien, alumnos. El día de hoy entramos a nuestra tercera sesión, ya en nuestra segunda semana, así que el tema de hoy va a ser la tipología de las constituciones, las normas constitucionales, fuentes del derecho constitucional, parte uno. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tipología y la próxima sesión vamos a hablar acerca de las fuentes constitucionales. Siguiente PPT y, a ver, iniciamos creo con una actividad. Muy bien, dice una palabra para describirme. Piensa en una palabra que te represente o describa cómo eres. Puede ser una cualidad, un valor, una emoción o algo que te identifique. Comparte esa palabra con el grupo y explica brevemente por qué la elegiste. Luego reflexiona cómo crees que esa palabra o rasgo personal puede influir en tu futura práctica del derecho o en tu forma de relacionarte con la justicia, las normas y los demás. Escucha con atención y respeto lo que compartan tus compañeros. ¿Alguno de ustedes que desee participar, chicos? ¿Con qué palabras se identificarían y por qué, verdad? ¿Quieren participar? Vayan pensando, les doy ahí un minutito. Muy bien, Marianela quiere participar. ¿Quién más? Muy bien, Marianela, te escuchamos.
Sí, docente, buenas noches. Creo que la cualidad que, cómo me identificaría sería la empatía, ya que vendría a ser la capacidad en donde tú te puedes poner, ¿no? En el lugar de la otra persona, ya sea de entender su dolor, su historia, o más que todo sus circunstancias sin tener que juzgarla, ¿no? No se trata solo de sentir, sino sería más que todo comprender profundamente a la persona, ¿no? Algo esencial que viene a ser en nuestra carrera, donde cada caso, digamos, tiene detrás una vida, una realidad, o tiene su otra y muchas veces una injusticia que necesita ser escuchada en este caso, ¿no? Y creo que como futura abogada, la empatía vendría a influir directamente en lo que vendría a ser ejercer lo que es la justicia, ¿no? Ya que no veré los casos solo como expedientes o normas o un trabajo más, sino como más que todo una historia que merece, digamos, su atención y de una u otra forma permita lo que es defender, ¿no? Con mayor compromiso, escuchar lo que vendría a ser verdaderamente a mis clientes en ese caso que voy a tener, ¿no? Y buscar una solución más justa y equilibrada. Gracias. Ok, muy bien, Marianela, muchas gracias. Luis Alberto. Doctora, ¿cómo está? Bueno, eh, resiliencia para mí es una palabra que me ha llevado, de hecho, en mi vida a poder trascender varios inconvenientes que he tenido con mis padres, con mis hijos. De igual manera, esta es mi segunda carrera. Trato de llevar siempre un paso adelante sobre los inconvenientes y creo que la resiliencia es algo que me identifica. Eso, doctora. Resiliencia. Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias. Andrea. Profesora, en este caso, pues yo he abogado por el respeto, ¿no? Elegí porque en este caso, pues considero que es un fundamento, ¿no? De cualquier relación y de aplicación justa, en este caso, si estamos hablando de lo que es el derecho. Y en mis futuras, pues, prácticas profesionales que se va a dar más adelante, creo que el respeto me ayudará a tratar equitativamente a todas las personas, ¿no? A cumplir con las normas y a fomentar un diálogo constructivo en torno a este caso, a lo que es la justicia, ¿no? Es Ok, todo, muy doctor. bien, Andrea. Muchas gracias, chicos, por haber realizado esta actividad y compartirlo con sus compañeros. Siguiente PPT, por favor. ¿Dudas de la clase anterior? A ver, chicos, recordamos un poco qué vimos la clase anterior. ¿Quién quiere participar? ¿De qué hablamos la clase anterior? ¿Se acuerdan? Docente, no puedo alzar mi mano. Taori, igual activaste el micro, te escuchamos. ¿Quieres participar? Sí, doctora, es que no puedo activar el micro. Bueno, referente a la clase pasada, hablamos sobre el derecho constitucional y tanto como su importancia en la sociedad, ¿no? Se explicó muy bien que su finalidad principal es proteger los derechos fundamentales de la persona, ¿no? También vimos que cumple una función clave al limitar el poder del Estado, evitando tanto los abusos y garantizar que todas las autoridades respeten las constituciones, ¿no? Además, creo que entendimos que es fundamental porque la Constitución es la norma suprema y todas las demás leyes deben ajustarse a ella, tanto como acoplarse, ¿no? Otro punto importante también que he logrado resaltar fue que el derecho constitucional establece tanto el mecanismo de control como los tribunales para poder asegurarse para poder asegurar el equilibrio de poderes. Finalmente vimos que no se actúa solo, sino que tiene un complot, ¿no? Que sino que relacionaba con otras disciplinas como la política, la economía, la sociología y también la historia, ¿no? Lo que acá nos van a demostrar su impacto en la vida social y bueno, en la organización del Estado. Muchas gracias, docente. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? Ok, chicos. Efectivamente, bueno, como ya lo mencionó aquí su compañera, hemos conocido la importancia, la finalidad del derecho constitucional, ¿verdad? Ya digamos que vimos que esto tiene una utilidad práctica directa tanto para los ciudadanos, ¿no? Eh, ya que permite identificar y defender nuestros derechos fundamentales. Hemos dicho también que facilita el control de los poderes, tanto poder ejecutivo, legislativo y judicial. Orienta también a la interpretación en todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, gracias, Kaori, y eso es lo que hemos, digamos, hemos reforzado la clase anterior, la finalidad del derecho constitucional como tal, o la importancia del derecho
constitucional. Perfecto. ¿Y cuál será la utilidad entonces de conocer la tipología de las constituciones? Por aquí, Sara Nicole nos indica la utilidad de conocer la tipología es que nos permite entender cómo funciona el Estado y su sistema jurídico, ¿no? Muy bien, Sara, muchas gracias. Entonces, vamos a completar eso y vamos a decir que no basta con leer el texto constitucional, ¿no? Sino que la tipología también, pues, nos va a servir en el sentido de que vamos a entender si la Constitución pues realmente se cumple, normativa o de manera normativa o de manera nominal, ¿verdad? Si es que refleja la realidad de la sociedad. Perfecto, chicos. Siguiente PPT. Logro de la sesión del día de hoy. Al finalizar la sesión, ustedes estudiantes van a poder identificar los diferentes tipos de constituciones que se han generado en la evolución y en la actualidad como base para la comprensión de los contenidos constitucionales a partir de la doctrina constitucional. Muy bien. Siguiente PPT, por favor. Parte uno, tipología de las constituciones. Y aquí ya viene, vamos a hablar acerca de la tipología de las constituciones. Siguiente, por favor. Por su forma nos indica codificadas y dispersas, también llamadas escritas o formales, ¿verdad? Aquí, eh, codificadas, escritas o formales, chicos. ¿Qué significa aquí? Que es una constitución que está contenida en un solo documento, ¿verdad? Organizado en artículos, por eso nos indica escritas o formales. ¿Y cómo funciona? Pues aquí todo el régimen constitucional va a estar reunido en un texto único. Digamos que va a ser fácil poder identificar si la norma es constitucional o no, o cuál norma es constitucional y cuál no. Y de esta manera permite un control constitucional. Por ejemplo, en nuestro caso que tenemos un tribunal constitucional, ¿no? Si en el Perú sabemos se vulnera un derecho fundamental, se acude directamente a nuestra constitución política porque sabemos que ahí se encuentran todas las normas supremas. Y también sabemos si una ley limita la libertad de expresión, se contradice directamente, pues, ¿no? Con los artículos también de la Constitución. Vamos a seguir viendo, nos dice la mayoría de estas, la mayoría están escritas y sistematizadas en un cuerpo de normas llamada Constitución, ¿no? Que era lo que hemos mencionado. Las dispersas, también conocidas como consuetudinarias o no escritas, son el conjunto de textos normativos, convenciones, leyes básicas o fundamentales o principios y reglas consuetudinarias que no se encuentran en un solo documento, sino que se han elaborado a lo largo de la historia, ¿no? Y ahí mencionan Reino Unido, Canadá, Israel. Muy bien. Entonces, las constituciones consuetudinarias o no escritas, llamadas también constituciones dispersas, nos dice aquí que no existe un solo documento. La constitución aquí va a estar formada ¿por qué? Por leyes importantes, por la costumbre, ¿verdad? Por el derecho, digamos, natural o por las decisiones judiciales que se puedan abordar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Las dispersas, ¿cómo funcionan? Las reglas constitucionales aquí se han formado, lo hemos mencionado históricamente, ¿no? Entonces, muchas normas no están escritas, pero sí son obligatorias, ¿ok? Son obligatorias. Ejemplo, chicos, aquí he mencionado a Reino Unido. Aquí en Reino Unido no hay un solo, pues, texto constitucional, ¿no? La organización, digamos, del poder se basan en ciertas leyes como el Parlamento se llama, ¿no? Que esto está basado a través de costumbres y de decisiones judiciales. Por ejemplo, ahí el primer ministro no está regulado en una constitución, pero esto existe o se da a través de una práctica ya constitucional consolidada, ¿no? A través de una práctica, llamémosla también costumbre, esto se va a dar porque como lo mencioné, ya es una práctica consolidada de ese país. No necesita estar escrita en la Constitución. Luego vemos por el procedimiento para su forma.
puede ser rígidas y flexibles. Según sea el procedimiento establecido para su modificación o reforma, se requiere un procedimiento más complejo, nos dice, ¿no? Estricto, riguroso, que pues el de la aprobación de las leyes ordinarias o si pueden modificarse según el procedimiento legislativo ordinario. Entonces, aquí, al hablar ya de procedimientos por su forma, rígidas y flexibles, estas constituciones rígidas no se pueden modificar fácilmente, ¿bien? Se va a requerir aquí de un procedimiento especial, un procedimiento pues más complejo, ¿no? Que una ley común. ¿Cómo funciona? La mayoría calificadas, ¿no? Los 2/3 del Congreso tienen que aprobarla. A veces vamos a referéndum, a veces hay otro tipo de procedimientos o hay procedimientos que seguir en diferentes etapas, ¿no? En varias etapas. Por ejemplo, aquí ya sabemos en nuestro país, en Perú, para poder reformar una constitución, ¿qué es lo que se necesita? La aprobación del Congreso con la mayoría calificada, ¿no? Con la aprobación de la mayoría y en otro caso aprobación en 2 legislaturas, ¿no? Más el referéndum. Entonces, chicos, si se quisiera, digamos, modificar una reelección principal, perdón, una reelección presidencial, digámoslo así, no va a bastar con una ley, no basta con una ley, ¿no? Sino que se debe seguir, pues, el procedimiento según lo que indique nuestra Constitución. Y justamente aquí la finalidad es para poder evitar ciertos cambios arbitrarios, ¿no? Nos basamos en lo que dice nuestra Constitución y de esta manera se protege la estabilidad de nuestro sistema constitucional. Por eso es que nos indica que hay un procedimiento por su forma, rígidas y flexibles. De esa manera hemos visto la forma rígida y flexibles cuando se va a aplicar, se puede modificar igual que una ley pues ordinaria. Aquí en las flexibles vamos a decir que no hay un procedimiento especial, ¿no? El Parlamento puede cambiar ciertas normas constitucionales con mayoría simple, por decirlo así. Por ejemplo, chicos, en Reino Unido, que por ahí también ya lo mencionamos arriba, el Parlamento puede modificar reglas constitucionales mediante leyes comunes, nada más, ¿no? Una ley entonces puede, digamos, cambiar la organización del Estado sin necesidad de un procedimiento agravado. Aquí, ¿qué consecuencias podría traer esto? Obviamente van a decir, no, aquí la consecuencia es que hay mayor facilidad pues de adaptación, ¿no? No hay que ir a voto, no hay un referéndum, etcétera, ¿no? Aquí solamente si es que el Parlamento lo modifica y lo aprueba, genial. Pero también digamos que hay una menor estabilidad pues constitucional, porque sabemos que ahí las constituciones pueden ir cambiando constantemente. ¿Sí? Entonces aquí, que quede claro, codificada, hay un solo documento, como por ejemplo en el Perú, nuestra constitución es codificada, todos nos regimos en esa constitución. Diversas que hay varias fuentes, como el Reino Unido, que también ya colocamos por ahí un ejemplo, ¿no? Rígida, que es difícil de reformar, como pasa en nuestro país, ¿no? Nuestra constitución es muy difícil de poder reformarla. Y flexible, fácil de reformar, como por ejemplo en Reino Unido. ¿Ok, chicos? Entonces, aquí vemos la tipología de las constituciones por su forma y por su reforma. Siguiente PPT. Por la vigencia real o no, tenemos la ontológica, normativa y nominal. Ontológica, ¿qué significa ontológica? Aquí es la Constitución, vamos a decir, que estaría reflejando auténticamente la realidad política, social y los valores de la sociedad o los valores pues del pueblo, ¿no? No solamente vamos a decir que existe y se cumple, sino que está siempre en armonía con la sociedad, expresa también los valores reales y tiene legitimidad material. ¿Ah?
Entonces, chicos, vamos a decir, ¿cómo podemos entender esto? Nuestra constitución, digamos que no es impuesta artificialmente, siempre va a coincidir con la cultura de un país. Y funciona, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que funciona nuestra constitución? ¿Por qué estaría funcionando nuestra constitución, chicos? Porque la sociedad, nosotros la reconocemos como propia, ¿verdad? La estamos reconociendo, va con nuestros valores, digamos, valores de la sociedad del pueblo. Sí, coincide con la política de nuestro país, sí. Por lo tanto, la sociedad la acepta y la reconoce como propia. En nuestro estado, por ejemplo, en el estado peruano hay separación de poderes, ¿no? Se respetan aquí los derechos fundamentales y las instituciones, pues, conforman la Constitución. Luego vemos la constitución normativa. Se refiere a aquellas cuyas normas o preceptos guían y rigen efectivamente la vida y desarrollo de una sociedad y el correcto ejercicio del poder de los órganos que conforman el Estado. Sus normas se respetan y se cumplen por todos. Entonces, la constitución normativa también, digamos que es la que se cumple efectivamente en la práctica, ¿no? Aquí vamos a decir, pues, que el foco o el centro está en la eficacia jurídica que puede presentar. Entonces, aquí las normas constitucionales se aplican y también son respetadas por todas las autoridades y los ciudadanos, ¿no? Vamos a decir que estaría existiendo, pues, un control constitucional efectivo. Y un ejemplo práctico, ¿qué pasa si una ley vulnera nuestra constitución? ¿Qué pasa si una ley vulnera nuestra constitución, chicos? ¿Qué podemos hacer? Interponer una garantía constitucional. Ya vamos a decir que podríamos solicitar o que se declare inconstitucional, ¿verdad? Para eso, ¿a quién le compete esto? Al Tribunal Constitucional. ¿Sí? El Tribunal Constitucional es el órgano competente para que pueda declarar la la inconstitucionalidad de una ley. Y la decisión que adopta el Tribunal Constitucional es respetada, se respeta, ¿no? Por eso nuestra Constitución es normativa. Cuando el Tribunal Constitucional anula una ley, esta se deja de aplicar, ¿sí? Pero la Constitución, entonces, pues, vamos a decir que rige realmente el ejercicio aquí del poder, ¿no? Hay una Constitución normativa. Luego vemos la Constitución nominal o semántica. Nos dice que es aquella que pese a tener existencia real y formal, sus normas no se aplican, no se cumplen o no se ajustan a la realidad, ¿no? Aquí vemos la Constitución entonces nominal o semántica. ¿Qué nos quiere decir este texto, chicos? Que es una Constitución, pues, que existe, sí existe formalmente, pero no se cumple en realidad, ¿no? Es una Constitución, llamémosla, pues, una Constitución de papel, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? También hay un texto constitucional bien elaborado, sí, pero ¿qué pasa? No se respeta, no se aplica y el poder, digamos, que actúa a margen de ello. En un país, por ejemplo, donde la Constitución reconoce derechos fundamentales, pero el gobierno los vulnera constantemente, ¿sí? Hay países en los que se reconocen dentro de su normativa, dentro de la Constitución, derechos fundamentales, sí, pero el gobierno los vulnera, también ocurre eso, ¿no? Si en el Perú pasara eso, pues obviamente no podemos ir en contra de nuestra Constitución. Bueno, no es el caso de Perú. Em, Hay regímenes también autoritarios, ¿verdad? Que tienen constitución, pero digamos, aquí no se presenta una independencia judicial, no se respetan los derechos. Entonces, vamos a decir que algunos estados autoritarios, vamos a indicar que aquí solo la constitución, pues, es decorativa, ¿no? Es por tener un papel, por decirlo así. Aquí, vamos entonces a ver ya las diferencias claves, ontológica, normativa y nominal, chicos. Oncológica,
refleja la realidad de la sociedad, ¿sí? La normativa se debe cumplir efectivamente y la nominal no se cumple. No hay una falta ahí de eficacia, para tenerlo claro. ¿Se va entendiendo hasta el momento, chicos? La diferencia en este caso ontológica, normativa y nominal. ¿Sí? Doctora, ¿Estamos bien? doctora, disculpe, la Ah, normativa que había dicho, no la entendí muy bien. ¿Podría volver a explicar, por favor? ya. Hemos visto las diferencias de la constitución ontológica, constitución normativa y constitución nominal. La ontológica refleja la realidad de la sociedad, ¿sí? La normativa es aquella pues cuya normativa se cumple efectivamente en la práctica. Se cumple lo que dice la Constitución, se cumple en la práctica, ¿ya? Entonces aquí las normas constitucionales se aplican y se respetan, tanto por las autoridades y los ciudadanos. Si nuestra Constitución, pues, digamos, defiende o protege los derechos fundamentales, ninguna autoridad puede dejar o puede vulnerarlos, ¿verdad? Em, si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional anula una ley, la ley deja de aplicarse. ¿Ya? Aquí estamos viendo que la Constitución rige realmente también el ejercicio del poder. Lo respetan tanto autoridades como ciudadanos. Mientras que en la nominal simplemente existe una constitución por tener un papel o de manera decorativa, se podría decir de manera coloquial, porque no la respeta, ¿no? Tiene una constitución, pero vulneran los derechos fundamentales, las autoridades no llegan a respetar lo que indica su constitución. Ahí hay una falta de eficacia, ¿no? Entre lo que está establecido y lo que se hace. ¿Se entendió ahí un poquito más, Kaori? Sí, doctora, gracias. Ok, gracias. Siguiente PPT. Muy bien. Por la forma en que se origina. Aquí ya vemos el curso de la evolución del constitucionalismo, ¿no? Vemos que lo hemos diferenciado en otorgada, pactada y por voluntad de la soberanía popular. Otorgada, nos dice el monarca titular de la soberanía o un gobierno, o perdón, o un órgano gobernante, generalmente ejecutivo, quien tiene el derecho de acordar al Estado las formas de su organización y conformación, las otorga al pueblo al que se reconocen algunos derechos, ¿no? Aquí hemos colocado la Constitución de Bayona, la Constitución de Francia de 1814, de Luis eh, XVIII, ¿verdad? Entonces, chicos, otorgada, ¿qué significa? Es aquella que no nace del pueblo, sino que es concebida, nos dice, por el titular del poder. Aquí lo llamamos el monarca, ¿no? Generalmente es un monarca. Entonces, va a ser el poder descendiente hacia el pueblo. ¿Cómo va a funcionar? El soberano decide otorgar una constitución. Reconoce ciertos derechos, ¿no? Digamos que es él el que va a mantener el poder. No hay una verdadera participación popular aquí. Eh, por ejemplo, chicos, el rey puede establecer una organización del Estado y algunos derechos, ¿no? Pero puede modificarlos o si él quiere también ignorarlos, porque el poder sigue siendo de quién? Del rey. Por eso aquí hemos mencionado a la Constitución de Francia y la de Bayonne. ¿Sí? Aquí hay un monarca que es el que va a liderar o a decidir, pues, en este caso, cómo se va a establecer el poder o cómo se va a gobernar en los estados, ¿ya? Aquí no hay una participación popular. Va a ser el que va a mantener el control, por decirlo así, o el poder. Luego vemos la pactada. Delegados del pueblo reunidos en convenciones, asambleas constituyentes o parlamentos la discuten y sancionan que es impuesta por el pueblo por el pueblo a los órganos gubernativos.
republicanos o monárquicos, la Constitución francesa de 1791 y la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, la pactada es aquella que va a surgir de un acuerdo entre gobernantes y el pueblo o sus representantes, ¿no? Aquí el poder, pues, se negocia. Interviene el monarca o el gobierno y el representante del pueblo, ¿no? Asambleas, hay asambleas, parlamentos. Entonces aquí sí, digamos que se trata de llegar a un pacto político jurídico. Entonces, chicos, aquí, digamos, ¿cuál es la función? El acuerdo entre el poder y la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Si el rey acepta limitar su poder, el pueblo acepta la monarquía. Entonces, de esta manera surge, digamos, un sistema constitucional mixto, ¿no? Hay una monarquía constitucional ahí llamada pactada, tanto, digamos, por el monarca como por la población o la sociedad. Y por último, vemos por la voluntad de la soberanía popular. Piero, tienes la manita arriba. Sí. Doctora, en la época del feudalismo también aplica esta misma norma, doctora. Sí, ahí veríamos una pactada, ¿verdad? Piero, ¿Perdón? veríamos ahí una pactada entre el monarca con la sociedad o sus representantes. Ay, gracias, doctora. ¿Ok? Y luego vemos por la voluntad de la soberanía popular. Son aquellas que nacen de la voluntad popular y del consenso. Se legitima en la soberanía popular, ¿no? Eh, Aquí digamos que podríamos, o está incluido, pues, en nuestro país, ¿no? Responden a la actuación de un poder constituyente. Se puede presentar diferentes formas: elaboración por una comisión especial y sometida luego a un referéndum. Constitución francesa, ¿no? O elaboración por una convención o asamblea constituyente, como la Constitución de 1979 y la del 93 en el caso del Perú, que puede ser también ratificada vía referéndum. Entonces, chicos, por voluntad de la soberanía popular, es aquella que nace directamente del pueblo como titular del poder constituyente, ¿no? El poder aquí emana del pueblo. ¿Cómo funciona? Se ejerce pues el poder constituyente originario y se puede dar a través de asambleas constituyentes, comisiones rectadoras y referéndum, como hacíamos mención aquí en el ejemplo. A ver, en Perú se convoca asamblea constituyente, sí, ¿no? ¿Se puede redactar la constitución? Sí. ¿Puede someterse a referéndum? Sí. Aquí ya la legitimidad va a provenir directamente del pueblo, ¿no? Si es que queremos un cambio de constitución, sabemos que vamos a un referéndum, ¿no? No es que hay una sola autoridad que decide ello, sino siempre va a ir, como decimos, a votación del pueblo. Entonces, la otorgada, ya sabemos, quien crea la constitución es el monarca o gobernante. Vamos a decir que aquí vemos un tipo de legitimidad pues más autoritaria, ¿verdad? Pactada es el gobernante más el pueblo. Ya el tipo de legitimidad es mixta, no solamente es del monarca, sino también aquí ya, digamos que se incluye para abordar estas decisiones al pueblo, participa el pueblo. Y en la soberanía popular solamente influye el pueblo, ¿no? Y aquí vemos una tipología, pues, de legitimidad ya más democrática, lo que llamamos hoy, bueno, la democracia. ¿No? Y así funciona, ¿no? En este caso, en el Perú, por ejemplo, es un país, al ser un país, pues, democrático, elegimos a nuestras autoridades, ¿no? El pueblo elige a las autoridades, congresistas, ahora van a haber senadores, diputados, a nuestro presidente, nos toca justamente pues votar el 12 de abril y nuestro país, al ser esto un país pues democrático, a las autoridades lo elige ¿quién? Lo elige el pueblo. ¿Por qué? Porque así lo indica nuestra constitución. ¿Bien, chicos?
Logramos entender entonces por la forma en que se originan, otorgadas, pactadas y por voluntad de la soberanía popular. ¿Vamos bien? ¿Sí, chicos? No les escucho, no los leo. Sí, doctora. Sí, doctora, Ok, está correcto. bien. Bien, chicos, gracias. Estoy dejando el link. A ver, dame un segundo porque hay compañeros que están solicitando el link de WhatsApp. Así que voy a copiarlo. Lo estoy enviando. Las personas que no se han unido, chicos. Ay, no, dame un segundo para todos. Ahí va el link del chat para que puedan unirse, ¿ya? Por ahí veo a compañeros que están preguntando. Por ejemplo, Santos Lorenzo Gamboa. Ahí está el link para que te puedas unir al grupo de WhatsApp. Muy bien. Siguiente PPT, por favor. Participemos, nos dice. En grupo máximo de 5 integrantes. La clase anterior hemos formado algunos grupos. Hemos formado 5 grupos, ¿no? Sí, a ver, déjenme confirmo esto que por aquí yo he tomado captura. Mm, Creo que formamos cuatro grupos, ¿no? Hay 4 grupos. El día de hoy, chicos, igual se van a unir a sus salas, ¿ya? El grupo 1 se une a su sala, grupo 2 a su sala, grupo 3 igual, y grupo 4 ya saben quiénes integran el grupo 4 se unen a sus salas. Los demás alumnos que no tengan grupo, abriré otras salas y ya les estaré informando a cuáles ingresar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Voy a dar un tiempo prudente para que ustedes puedan compartir las reflexiones que se hicieron en los grupos con respecto a qué, con respecto a las diferentes características, rasgos distintivos y elementos de las diferentes clases de constituciones que hemos abordado el día de hoy. Las diferentes clases la tienen acá en la PPT, lo hemos compartido hoy día, les expliqué cada una de ellas. Por lo tanto, ustedes tendrán, chicos, que compartir las reflexiones que han hecho de manera grupal, ¿sí? Luego, pues, la comparación que van a realizar la van a compartir de manera oral o escrita. Aquí dice oral o escrita, obviamente van a activar su micrófono y van a compartirla con todos. Y si gustan proyectar algo, también lo pueden hacer. Ya chicos, eso ya depende de cada grupo. Entonces voy a crear las salas para que ustedes puedan trabajar. Denme un segundo. Va a haber una sala libre. Grupo 1, 2, 3 y 4 ingresan a su sala respectivamente, ¿sí? Doctora, disculpe, le habla Wendy Pereda Bocanegra. Quisiera saber qué sala soy yo, lo que pasa que se me olvidó, disculpe, molestia. Chicos, ustedes tienen que saber eso. Yo en realidad tomo mis capturas, pero eso es una emergencia para mí, no para ustedes. A ver, un segundo. ¿Apellido? Pereda Bocanegra. Pereira. Mm, Docente, disculpe, la anterior clase yo estaba un poco enferma y solamente entró Marianela y Marianela hizo grupo solita y yo voy a hacer grupo con Marianela, solamente somos Ya, dos. está ¿Estaría bien. bien, docente? Sí, sí, Kaori, está Gracias. bien. Pereda, grupo 3. Gracias, docente. Ok. Piero, ¿tienes la manito Sí, por arriba? favor, quiero saber qué grupo soy, doctora. Ya chicos, ustedes tienen que saber sus grupos. Yo no les voy a estar diciendo a cada uno qué grupos son, ¿ah? Por si acaso. Hubieran visto bueno, los que no han llegado igual, me han preguntado qué se tiene que hacer con la actividad que subió en el UTP más class. Les expliqué la clase anterior también. Piero, apellido, Gamboa, ¿no? Sala 3, Piero. Gracias, doctora. ¿Ok? ¿Quién más? Miguel. Miguel Reyes, doctora. Sala 2, Miguel. Grupo 2, Patricia.
¿Tienes manito arriba? Coméntame. Doctora, buenas tardes. Disculpe, yo tampoco la clase anterior no he podido ingresar. Incluso hoy igual no me figura nada en la plataforma y tuve que ingresar por el link que enviaron en el grupo. Tampoco no sé en qué No sala tienes estoy. grupo, Patricia. Hoy día te vamos a indicar. Chicos, ¿ya ingresaron a sus grupos? Tengo un montón. El grupo uno solamente está Diego Alonso. Sala 2 no hay nadie. Sala 3 solo está Wendy. Sala 4 ya están con sus integrantes. Sala 5 también. Grupo uno, por favor. ¿Quiénes son integrantes del grupo uno? Solo está Diego. Grupo uno me figura Alves Goncalves. Grefa Shanga, Samudio Castro, Alarcón Bobadilla y Torres Romero. Grupo uno. Vuelvo a mencionar Grupo uno. Alves Goncalves, Méndez Portales, Grefa Ashanga, Samudio Castro, Alarcón Bobadilla y Torres Romero. Grupo 2. Tarqui Cuba, Muñoz García, Reyes González, Espinosa Ruiz y Henry Flores Imán. Grupo 2. Grupo 3 voy a mencionar a Lucio Carranza, Poco Cuno, Gamboa Tello, Quispe Huilca y Pereda Bocanegra. Sala 4, Grupo 4, Zurita Manzanares, Grandes Paquioma, Malpartida Patasca, Urcia Cas y Maldonado Jaimes. Chicos? A ver, Miss, disculpe, Calcín Calli no tiene grupo. Gonzalo Romero también, Miss, por favor. No, profesora, casi que ahí no tengo grupo. González Romero Yo también, Miss. tampoco, docente. Ya chicos, voy a crear otra sala, ¿ya? Sala 6 van a ingresar los que no tienen grupo. Ya, voy a asignar al azar a la sala 6, ¿ya? Ahora, el link para unirnos a la sala 2 no lo tengo activado, por favor. No hay link, chicos, ahí les aparece en la misma, en el mismo Zoom. No me aparece, doctora. Por eso le estoy No pidiendo ayuda. sabría cómo ayudarte. Dame un segundo, por favor. Sala 2, me dices, ¿apellido, hija? Tarqui, Cuba. Gracias, doctora. No me figura aquí. ¿Sánchez? No, Tarqui. Tarqui. Ya, dame un segundo, ¿ya? Ya, doctora. Gracias. ¿Dónde estás, Tarqui? Mm, Tarqui. ¿Qué sala eres, Tarqui? Sala 2, doctora. 2. Ahí te asigné a la sala 2. Gracias, doctora. Ok. Doctora, asígneme también a la sala 2, no puede ingresar. Miguel Reyes, Apellido Reyes González, Reyes González. Reyes González. Sala Doctora, 2. Listo, te asigné. ¿Sí? ¿Por ahí quién habló? yo, Doctora, disculpe, doctora, buenas noches. A ver, un segundo, la compañera, ¿te escucho? Doctora, somos cinco docente, integrantes Un de segundo, la la... compañera. Un segundo, estoy hablando con la compañera. Ahora voy contigo, José Eduardo, por favor. docente, disculpe, ¿podría crear un grupo donde estamos Marianela y yo, por favor, para poder Voy a... avanzar con el Ya, trabajo? grupo 7. Ya, chicas, se unen al Ya grupo está bien. 7. Ahora sí, José, ¿te escuchamos? Sí, doctora. Tenemos un grupo en WhatsApp que hemos creado, como usted mandó en Excel. Ujú. Eh, Somos cinco integrantes y no tenemos salas. Hemos ingresado a las salas, pero se han estado llenando y no nos puede contestar. Entonces, ¿No quisiéramos tienen formar sala? una sala nueva. Sí, no ¿Pero qué tenemos sala. grupo, en qué sala estuvieron la clase anterior? No, creo que recién hemos formado porque como Ya. recién estaban ingresando. Únanse a la sala 8, chicos. Ahí está activada, sala 8. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Quién más no tiene grupo o no puede unirse a su grupo, chicos? Miss, yo no Carlos tengo. Arapa, profesora, estoy sin grupo. Doctora Apellido, Perales Acuña también. Arapa Díaz. otra sala. Voy a añadir sala. Ya, con esta sala ya nos quedamos, ¿ya? Chicos, todos los que están libres ahora ingresen a la sala 9, por favor. Los que no tienen grupo, ingresen a la sala 9. Paco Cari, ingresar a la sala 9. Los que no tengan grupo a la sala 9, ¿ok?
Hernández Escurra, Hernández Escurra, ¿me escuchas? Lanza Álvarez, Lanza Álvarez, Gamboa Tello, Quispe Wilca. Ya chicos, ustedes van a ser grupo 10. Ahí está. Los 4 que quedan aquí libres, grupo 10. Únanse a sus grupos, por favor. Grupo 10. Hernández Escurra, grupo 10. Gamboa Tello y Quispe Wilca, grupo 10. Listo.
Buenas noches, doctora.
Ok. Bien, chicos, primero voy a llamar voluntarios, representantes de cada grupo. Andrea, ¿de qué grupo eres? Profesora, ¿cómo está? Disculpe, mira, no es tanto una queja, sino la situación es ver cómo es la cuestión de un grupo, ¿no? Estoy viendo que en mi grupo no participan los chicos. Se ha llegado a entrar a una sala, bueno, un grupo de WhatsApp. Ya hemos mandado de alguna forma nuestro trabajo. Bueno, yo lo que he encontrado, lo que usted nos ha estado refiriendo, ¿no? Para buscar, yo he mandado mi acotación, pero veo que realmente a los demás no les interesa. Hemos tenido que esperar en la sala que usted ya para finalizar. Les he comunicado si vamos a exponer, porque veo ahorita en la sala de WhatsApp, bueno, en el WhatsApp han entrado solamente una compañera que ha mandado más mi persona, y siento que no hay compañerismo. Entonces, ¿cómo haríamos en ese Ustedes caso? dos, entonces, chicas, de los demás no hay problema. Si los demás no trabajan, ya es su tema y me avisan ustedes que están trabajando separado. ¿Ya? ¿Se entendió? Si es así, si yo... ¿Aló? ¿Me escucha? No te escuchaba muy bien, Se Andrea. me ha No ido te la escuché línea, lo creo. último que dijiste. Bueno, ya di las soluciones. Si es que no trabajan, pueden hacerlo de manera individual o pueden formar ustedes su propio grupo y me comunican, ¿sí? Bien, Ya, voy a tener que continuar. Bien, Andrea, gracias, porque ya no hay mucho sí, tiempo. Entonces, trabaja con la persona, con tu compañera, con tal cual me has indicado. Kaori, ¿tienes la manito arriba? sí, Miss, pero como no he hablado, lo he hecho yo sola y creo que le voy a decir, Miss, ¿cómo está? Sí, ¿me escuchan, chicos, los demás? Yo lo voy a hablar basado a lo que, bueno, a lo que yo he entendido. Ya. Se va la línea. Ok, Andrea, ¿lo vas a hacer ahorita o le doy el pase a Kaori? No, ya lo voy a decir de una Ya. vez, Bien, doctora, te por favor. escuchamos. Escuchamos entonces, por favor. Ya. Bueno, basado en lo que es el análisis personalmente sobre lo que es la clase, ¿no? De la Constitución de nuestra realidad peruana. Después de todo lo que hemos visto en este caso o discutido hoy, creo que el tema de las constituciones va mucho más allá, de las clasificaciones en sí misma. Se trata de encontrar el equilibrio entre lo que un país necesita en un momento dado y lo que la sociedad realmente puede vivir y respetar, ¿no? Las diferentes categorías, en este caso que he analizado, no son excluyentes ni perfectas por separado. Por ejemplo, en la codificación de nuestra Constitución, un solo documento es fundamental porque permite que cualquier ciudadano pueda conocer sus derechos y deberes sin tener que buscar en miles de textos históricos, ¿no, doctora? Pero su rigidez también, aunque es necesario para evitar cambios explosivos, también puede hacer que tarde en adaptarse a desafíos nuevos, en este caso como la digitalización o el cuidado del medio ambiente, ¿no? En este caso se daría el caso, ¿no? Respecto a su vigencia, es bueno que nuestra Constitución sea normativa y se aplique en la práctica, como cuando el Tribunal Constitucional anula las leyes inconstitucionales, ¿no? Pero siempre debemos preguntarnos si en realidad refleja la realidad de todos los peruanos. Por eso la categoría antológica es clave para mí, ¿no? Una constitución solo es fuerte si la sociedad la ve como propia, si representa los valores de todos los sectores y no solo de algunos, ¿no? Y en cuanto a su origen, el hecho de que emana, ¿no?, de la soberanía popular es que nos permita llamarnos, ¿no?, en este caso al país democrático. Como usted comentó, ya estamos próximos a las elecciones, que es el 12 de abril, ¿no? Cuando votemos estaremos ejercitando en este caso ese poder de la Constitución que nos reconoce, pero esto también nos da una responsabilidad a cada uno de nosotros, ¿no?
para elegir en este caso nuestras autoridades, sino también exigir que cumplan con este caso con lo que están inscrito en nuestras normas fundamentales. Y en dando como un resumen, no existe un tipo de constitución mejor. En abstracto, lo que en este caso nos comentó sobre lo que funciona para el Reino Unido no necesariamente funcionaría para nosotros. Lo importante es que nuestra constitución siga siendo un pacto, ¿no?, que une a todos los peruanos, que se adapten cuando sea necesario y que siempre se base en el respeto a los derechos y a la voluntad, en este caso, de la gente, ¿no, doctora? Eso es todo. Muy bien. Bien, Andrea, muchas gracias por la participación. Ok, gracias. Kaori, tenías la manita arriba. Sí, doctora, quería participar en grupo En 7. grupo 7, te escuchamos. Sí, doctora. Referente a lo que nos dejó para trabajar, las constituciones pueden clasificarse de varias maneras, como nos había mencionado en la clase, ¿no? Según distintos criterios que nos va a permitir a nosotros entender, bueno, su estructura y funcionamiento. En primer lugar, vimos que era según su forma, que pueden ser codificadas cuando en estas están reunidas en un solo documento, o también pueden ser dispersas, ¿no? Cuando se componen de diversas maneras y normas, también las costumbres no unificadas. En segundo lugar, vimos que era según su reforma, ¿no? Que se dividen en rígidas, tanto que éstas requieren un procedimiento especial para modificarse, y también estaban las flexibles, que pueden formarse como una nueva ley ordinaria, ¿no? Asimismo, también vimos que era según su vigencia, que existen constituciones normativas que se cumplen efectivamente, ¿no? También están las nominales que, bueno, se aplican en la práctica. Y por último, las ontológicas, que además reflejan los valores reales de una sociedad. Finalmente, vimos que estaba según su origen, que pueden ser otorgadas. Acá vimos que eran por los impuestos de los gobernantes. También vimos las pactadas, que era producto de acuerdos o del origen popular, ¿no? Que cuando nacen de la voluntad del pueblo. En conclusión, estas clasificaciones, bueno, nos va a permitir a nosotros como estudiantes de derecho permitir y analizar el grado de eficacia, también la estabilidad y legitimidad de una constitución dentro de un Estado. Gracias, docente. Muy bien, Kaori, muchas gracias. Grupo 7, ¿verdad? Kerlin, Kerlin, Sí, docente, iba a hablar ¿qué grupo, Kerlin? el grupo número 4. 4, te escuchamos. Bueno, como bien hemos estado hablando sobre lo que es la clase de constituciones, tenemos lo que es la primera, la clasificación según su forma jurídica, o sea, constitución escrita. Es aquella que se encuentra, que es recogida en uno o varios textos normativos solemnes, aprobados mediante un procedimiento especial y dotado de supremacía jurídica. Sus características de ello serían la codificación formal, claridad y sistematización normativa, reconocimiento explícito de la supremacía constitucional. También tenemos rasgos distintivos como el texto solemne y rígido que acabo de mencionarles, prevalencia frente a normas ordinarias, seguridad jurídica reforzada. Tenemos un pequeño ejemplo, en España en 1968, Alemania 1949, en Perú 1993, en México 1917 ha sido uno de esos países. Su doctrina sería que en el ámbito de Hans Kelsen, la Constitución escrita es la norma fundamental del orden jurídico y fundamental de la validez del resto del sistema normativo. También tenemos otro que es Eduardo García de Enterria. La Constitución escrita es el eje del Estado constitucional y la juridificación del poder político. También tenemos sobre la Constitución escrita, que está formada por costumbres, procedentes judiciales, convenciones constitucionales y principios históricos no codificados de un texto único. Sus características de ello es la flexibilidad y adaptabilidad, la evolución histórica progresiva, falta de codificación sistemática, y otro rasgo definitivo sería sobre el predominio de la tradición, centralidad del patrimonio, ausencia del control constitucional. Y un ejemplo sería como Reino Unido, y bueno, la doctrina sería que Dicey destaca el principio de soberanía parlamentaria como el eje de la Constitución británica. Igual Bagehot subraya su carácter evolutivo y pragmático. También tenemos sobre la Constitución rígida, que sería aquella cuya reforma exige un procedimiento agravado diferente al de la ley ordinaria. Sus características serían estabilidad constitucional, protección reforzada, supremacía jurídica clara. Y en rasgos distintivos sería sobre la mayoría cualificada,
el control de jurisdiccional, y ejemplos sería como España, Alemania, Italia. Su doctrina sería James Bryce, la rigidez es condición de la verdadera supremacía constitucional. En Hals Kenzel sería sobre indispensable para para el Estado de Derecho. Sobre la constitución flexible, puede ser reformada por el mismo procedimiento de una ley ordinaria. Sus características de ella sería la gran adaptabilidad, menor jerarquía normativa. En rasgos definitivos sería que la ausencia del procedimiento especial, riesgos de inestabilidad constitucional, ejemplo sería Reino Unido, y en la doctrina sería que dice compatible con la soberanía absoluta del patrimonio, calificación según su contenido que en la constitución formal conjunto de normas que forman parte del texto constitucional por su forma de procedimiento de creación. Sus características serían el criterio de forma de identificación, priorizar el aspecto jurídico procedimental. En la doctrina con Hals Kelsen sería la Constitución se define como una posición jerárquica, no por el contenido que tiene. Y así. Bien, Carly. ¿Qué grupo? Grupo 9 me dijiste. No, Perdón, número 4, ¿verdad? Grupo 4. 4. Sí, sí, acá te tengo. Listo. Bien, gracias, Kerlin, por la participación y gracias igual al grupo 4. Muy bien, chicos. Entonces, están viendo todos la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están viendo la PPT? No, doctora, no se puede visualizar. Sí se puede visualizar el asunto. Dice Sí. participemos, doctor. Sí, está en Ya. el PPT. Pero sí están viendo la PPT. Sí. Ya, genial. José Eduardo, ¿tienes manito arriba? ¿Quieres participar? Sí, doctora, del grupo 8, por Ya. favor. Terminamos contigo, José Eduardo, y luego las personas que quieran participar, hay algunas preguntas en la siguiente PPT para poder resolverlas. Bien, José Eduardo, te escuchamos. Bueno, doctora. Bueno, lo voy a hacer algo corto. Las diferencias son según su forma, rigidez, cumplimiento y el origen, ¿no? Bueno, como usted estaba diciendo, algunas son más estables, pero son difíciles de cambiar. Ellas son las rígidas. Y también tenemos las que son más adaptables, ¿no? Por ejemplo, las flexibles. Y además de esto, no todas las eh, se cumplen de igual manera, ¿no? Algunas de estas realmente sí funcionan, que vienen a ser las normativas, y estas, mm, bueno, las otras solo existen como una norma o la que vienen a ser las nominales o las semánticas. También tenemos las que son más legítimas, que vienen a ser las democráticas, porque estas vienen a ser la representación o la voluntad del pueblo, ¿no? Ok, José Eduardo. Sí, sí, doctora, del grupo 8. Muy bien, grupo 8 entonces. Bien, chicos. Entonces, vamos a llegar, ¿no, chicos? Bueno, a la conclusión que justamente la declaración de estas distintas clases de constitución, pues, nos van a permitir identificar, ¿verdad?, cómo varía la estructura, el origen. Hemos hablado también del grado de cumplimiento y los mecanismos de reforma, ¿ya? Se evidenció también que las constituciones modernas tienden a ser, ya sabemos, codificadas, rígidas, normativas y también de origen democrático. Entonces, esto ayuda a que se sienta pues una mayor legitimidad, ¿verdad? Hay una seguridad de una mayor legitimidad, eficacia y también de esta manera que se protejan los derechos fundamentales. Bien, chicos, vamos entonces a ver la siguiente PPT. Y para poder cerrar, hay algunas preguntas. ¿Qué idea, concepto te pareció más interesante de lo que vimos hoy? ¿Y por qué? Si tuvieras que explicarle a alguien lo que aprendimos hoy en una sola frase, ¿qué dirías? ¿Y hay algo de lo que hablamos hoy de que te gustaría seguir explorando o aprendiendo más? ¿Quién desea participar? Es la oportunidad para los grupos que no han participado. Grupo uno, grupo 2, no los escuché el día de hoy. Grupo 3, Doctora, grupo 2. grupo 2.
Sí, Bien, doctora. Gracias. Damaris. Gracias, sí, Flor Damaris, Flor. Sí, doctora, ¿no? Me ha parecido interesante ver la parte de lo que son, la parte que es la o no de la constitución ontológica, normativa y nominal. Dentro de ello podemos destacar que las constituciones normativas responden al más alto grado de realización de una comunidad política democrática, cuando su ordenamiento constitucional es vivido tanto por gobernantes como por gobernados, doctora. Ese sería un aporte. Ok, gracias. Carlos, Sí, profesora. Carlos Arapa, del Grupo 9. grupo Eh, 9. bueno, lo que más nos llamó la atención en este caso es la parte por la vigencia real o no, o sea, ontológica, normativa y nominal. Y a lo que hemos podido resumir, básicamente, ontológico es aquella constitución que bueno, la realidad supera lo que está eh, puesto en las normas, ¿no? Y la constitución normativa es básicamente, disculpe, podría decirse que es el equilibrio entre lo que está escrito y lo que se acomoda a la realidad en la sociedad. Y bueno, finalmente la constitución nominal básicamente sería aquella que está escrita, pero que no surte efecto en la realidad o en la sociedad aplicada, ¿no? Ok, Carlos, gracias. Bien, chicos, si tuvieran que explicarle a alguien lo que aprendimos hoy en una sola frase, ¿qué dirías? ¿Quién más quiere participar? ¿André? Sí, ¿Andrés? ¿Nos docente. escuchas? ¿Sí? Sí, sí, docente. Muy bien. Tengan ustedes muy buenas noches, estimado docente y estimados compañeros, que, bueno, que hoy la importancia de la Constitución que radica que es un pilar fundamental del Estado democrático y del Estado de Derecho, pues que establece la organización del poder, limita la actuación de las autoridades y garantiza los derechos fundamentales de nosotros como personas frente a posibles abusos, ¿no? En contexto actual, sufrimos por crisis políticas, sociales, económicas, como la Constitución asegura la seguridad jurídica, la estabilidad inconstitucional y la convivencia pacífica, ya que fija reglas claras para el ejercicio del poder y promueve la participación ciudadana y protege los valores esenciales como la dignidad humana, la igualdad de la libertad, convirtiéndose no solo en una norma jurídica suprema, sino también en un instrumento vivo que orienta el desarrollo democrático y social de la nación. Eso es todo, docente. Muchas Muy bien, gracias. André. Muchas gracias. Elías, Sí, doctora, buenas noches. buenas noches. Eh, bueno, lo que hoy se aprendió es que las constituciones se pueden clasificar de distintas formas, ¿no? Según su estructura, origen, flexibilidad y cómo se aplican en la práctica. Además que nos ayuda a reconocer cómo se da en distintos estados, qué tipo de constitución aplican para poder estudiarlo, ¿no? Porque no toda constitución es igual, ¿no? En otro estado tal vez no se vulneran los derechos o no se cumple la finalidad con la cual se ha creado la constitución. Gracias. Muy bien, Elías. Muchas gracias. Piero, Sí, docente, quería decirle que yo soy del grupo 10 y no tuve la oportunidad porque mi internet está inestable, estoy en la calle. Pero grupo no sé si, 10. pero no sé si puede darle una idea principal, así como para Ya, cerrar, una porque sí idea estoy atento a las principal. opiniones. Bien, Piero, pero me imagino que hay más integrantes en tu grupo. Ellos también pudieron participar. ¿Ya? Pero te escuchamos, Piero. Bueno, yo tengo entendido que la idea principal sería que es un concepto general, ¿no? La clasificación de las constituciones nos da a entender la tensión entre su forma jurídica, cómo se crea y se modifica y la eficacia que tiene eh, en cómo opera en la realidad, ¿no? Porque todo esto, las constituciones siempre se basan en casuísticas, ¿no? En todo caso, si no puede resolverla, se promulga otra ley, ¿no?
sirviendo para determinar si una constitución es, por así decirlo, efectiva, ¿no? Un simple documento formal o un instrumento de legitimación de poderes. Muy bien, Piero. Gracias. Gracias, Igual doctora. para el grupo de Piero, chicos, también los demás compañeros pueden participar. Espero la próxima clase escuchar a otro. Sí, lo que pasa es que mi grupo no respondía a nadie, entonces, Ah, ok. Entonces ahí también, Piero, bueno, ya los que no responden, yo igual la próxima sesión voy a anotar eso. No se preocupen. gracias, Bien, doctora. chicos, las demás personas que tienen la manito arriba, la próxima sesión van a tener la oportunidad de participar, ¿sí? Por ahora ya estamos culminando el curso, voy a seguir con la siguiente PPT. Y ya, bueno, chicos, Listo, con esto profesor. estamos terminando, ¿sí? Ya por ahí tenía a Wendy, a Miguel, a Wilber. La próxima sesión, chicos, me hacen acordar que tienen prioridad ustedes para que puedan participar. Conforme, Entonces, doctora. vamos a cerrar la sesión indicando, ¿no? Ya por ahí lo mencioné, no se olviden que las clases de Constitución nos permiten entonces identificar cómo se verá, o cómo, perdón, varía la estructura, el origen, el grado de cumplimiento y también los mecanismos de reforma, ¿sí? No hay que olvidar eso. Ya sabemos que las constituciones modernas tienen que ser codificadas, rígidas, normativas y de origen democrático. Entonces, con eso, chicos, estamos culminando la sesión del día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta? Docente, Ninguna, o sea, una consulta. ¿Sí? ¿Te escucho? Docente, una consulta. Al ingresar a clases, tuve un percance, estuve camino a casa y no sé si es que tomó en cuenta mi asistencia, le dejé un mensajito en el chat. Ah, ok. André, Andrés Smith, Zurita Manzanares. André, ¿verdad? Zurita. Sí, sí, sí estás. Doctora, No se yo tampoco preocupe. entré en Ya, el muchas momento que gracias. usted tomó lista. Miguel Ya, Reyes González. pero, Considerar. ok. Sí, no te preocupes. Igual yo estoy considerando. Ustedes igual están participando, así que yo los voy a considerar, chicos. Ya, por eso no hay Conforme, ningún problema. conforme, doctora. Muchas gracias. Ok. Bien, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Vamos bien? Listo, entonces nos conectamos el sábado, sé que el mañana, bueno, el jueves y el viernes es feriado, así que espero disfruten su feriado, puedan descansar y el día sábado tenemos la próxima sesión. Gracias chicos, buenas noches. Hasta luego, docente, cuídese. Hasta luego. Luego. Nos vemos, docente. Hasta Hasta luego, luego. doctora.